La cosa es que algunos de mis colegas de Bloomberg son muy bajistas. Nunca había visto eso. Mike McGlone, quien es el estratega senior de commodities de Bloomberg Intelligence, acaba de dar una advertencia para todos los inversores. Lo que ven en naranja es un índice de impulso de Bitcoin de Bloomberg creado por un grupo de personas muy inteligentes de Bloomberg, Dando su advertencia actualizada sobre los riesgos de la recesión, los temores de deflación y por supuesto si la tendencia continúa, lo que esto significa para Bitcoin según los datos. Es un clip de 3 minutos que extraje de una conversación de más de 30 minutos en el canal de YouTube de Scott Melker. Enlace completo abajo. Y mientras comparto este clip contigo, lo detendré y comenzaré a reaccionar en el camino. Suscríbete al canal para tener una ventaja invirtiendo en cripto. No te cuesta nada, es completamente gratis. Suscríbete y comencemos. La cosa es que algunos de mis colegas de Bloomberg son muy bajistas. Nunca había visto eso. Por ejemplo, Gina Martin Adams, de nuestro equipo de renta variable, cree que potencialmente vamos a una recesión, lo que significa que el valor para el S&P 500 sería de 4.000, es decir, una corrección de 1/3. Veamos algunos gráficos, tardaremos un minuto. Es importante entender que estos datos de Bloomberg se basan en su mejor proyección de que el S&P 500 volverá a 4.000. Por un lado, eso no es nada porque estuvimos ahí hace solo unos años. Por otro lado, eso es todo porque una corrección de esa magnitud arrastraría a los activos de riesgo mucho más. Pero entiendan que mientras Mike McGlone da su pronóstico de Bitcoin, él se está basando directamente en la hipótesis de Bloomberg Intelligence de que el S&P 500 va a volver a 4.000 e incluso mucho más abajo. Sigamos escuchándolo y te diré qué opino. Lo clave está pasando en este gráfico de aquí, el S&P 500 dividido por el resto del mundo. Este número de aquí hace solo unos meses era el más alto de la historia. Simplemente lo tomo desde el año 2005 y lo relaciono con el índice MSCI USA. Esta línea de tendencia ha estado en vigor durante 20 años y estamos rompiendo por debajo de ella, así que es una fuerza deflacionaria. Al mismo tiempo, esta es la capitalización de mercado de valores de Estados Unidos en relación con el PIB. Era el doble del PIB hace unos meses. Eso solo pasó 2 veces en la historia, en 1929 en Estados Unidos y en el 89 en Japón. En el 80 trabajé en empresas japonesas, todavía están implosionando. Estas fuerzas deflacionarias simplemente se están poniendo al día con lo que pasa. El petróleo ya estaba bajando y los bonos del gobierno chino ya estaban bajando de nuevo. Este soy yo, los estaba tradeando en Japón hace 30 años. El mundo se está inclinando hacia una deflación y tenemos motivos para hacerlo también. ¿Por qué el mundo estaría deflacionario? Si tenemos aranceles, están aumentando los precios. Ese es un impuesto al comercio. ¿Cómo podríamos volvernos deflacionarios? Bueno, y la razón es porque ambas cosas pueden ser verdad. Debido al impuesto, el mundo está comerciando menos. Estamos viendo una gran deflación porque el mundo está eligiendo atrincherarse y prepararse para lo peor. ¿Y qué significa eso para el oro y para Bitcoin? Bueno, lo escucharemos a continuación, amigo. Lo que quiero señalar es lo que cambió. Los compañeros se han separado. Este era el oro subiendo y lo que iba junto con el S&P 500, el Bloomberg Galaxy Crypto Index. Ahora el Bloomberg Galaxy y el S&P 500 están bajando. Esto es lo que la gente ha aprendido por las malas. Quienes compraron todos estos ETFs están aprendiendo hasta ahora que compraron beta apalancada y no oro digital. Y una cosa que quiero señalar es algo que publiqué ayer, uno de los mejores indicadores que funcionó durante cientos de años. La relación oro-plata está por encima de 100. Publiqué esto ayer y tuvo muchas visitas, y simplemente señalé lo importante que es esto, una señal que siempre tiene picos cuando hay recesiones. Eso es lo que ven en magenta. Como pueden ver, está rompiendo al alza. Vean este gráfico. Scott, a ti y a Gareth les encantará esto. Es el desempleo. A mí me parece una ruptura de mercado alcista si lo ves como un gráfico. Es la tasa de desempleo. Hablamos de esto hace un par de años. Te dije que llegaría al 6% y es lo que pasó. Así que solo quiero entrar un poco en Bitcoin y después vamos a tener mucho más para hablar. Y eso nos lleva a Bitcoin. Lo que Mike McGlone y Bloomberg Intelligence piensan sobre las proyecciones de Bitcoin en 2025. Por cierto, cualquiera que quiera pasar el rato en Las Vegas, mi hermano y yo estaremos hablando en la conferencia de Bitcoin de este año. Ven a pasar el rato con nosotros y usa el código Altcoin Daily para un 10% de descuento en tu propia entrada. Y aquí está la perspectiva de Mike McGlone para Bitcoin en 2025 basada en el promedio móvil de 200 semanas de Bitcoin, al cual hemos regresado en mercados bajistas antes. La gente me contradice un poco y podría solamente señalar cómo Bitcoin va a tener una reversión a la media móvil. Lo que estoy señalando aquí son los promedios móviles exponenciales de 200 semanas de Bitcoin y el S&P 500.
500. Básicamente son lo mismo, todavía están al alza y simplemente están volviendo a las medias. Adivinen dónde están ahora mismo, en una relación de Bitcoin y S&P 500 de 10-1. Ese es el promedio móvil de 200 semanas el promedio de 200 semanas es de aproximadamente 4.600 y el de 200 semanas del S&P 500 también es de 4.600. Y nuestro equipo de renta variable dice que el valor razonable para el S&P 500 en una recesión es de 4.000. Así que esto es parte de mi reversión. Cotizan juntos, son el mismo gráfico. Sé que hay mucha gente que contradice mi predicción de 10.000. Lo siento si está por debajo de su mercado de ganancias, pero es algo que tienen que entender. Soy una persona imparcial en el mercado. He hecho esto durante décadas y simplemente señalo lo que suele suceder. Si observan el S&P 500 superpuesto con Bitcoin en un gráfico autocorrelacionado, esto no lo digo yo, lo dice el gráfico. Si el S&P 500 llega a 4.000, lo que les muestro aquí es el precio de alto volumen, es el perfil de mercado. Yo solía operar con estas cosas, gané mucho dinero y perdí mucho dinero. Nos muestra desde el año 2017, un año importante para Bitcoin. Fue importante porque se lanzaron los futuros y mucha gente empezó a apalancarse. El precio de alto volumen está por debajo de 10.000, igual que en el año 2019. La reversión normal significa que a menos que esa cripto pueda superar por mucho el mercado de valores, lo que notablemente ha estado haciendo, Scott lo estuvo señalando mucho, y terminamos con este gráfico. Estoy tratando de jugar un poco a la negación con mi perspectiva, que es de una reversión normal. Lo que ven en naranja es un índice de impulso específico de Bitcoin de Bloomberg, creado por un grupo de personas inteligentes de Bloomberg. Ni siquiera sé cómo lo hicieron, lo leí, está superpuesto con la relación Bitcoin-oro. Cotiza tic por tic hasta la elección de Donald Trump. Ahora mismo, alrededor de 25, muestra valores razonables por debajo de 17, basándonos en el modelo. Entonces, para resumir, ¿estás diciendo que Bitcoin podría bajar si el S&P llega a 4.000 y podríamos ver un Bitcoin de $10.000? ¿Es eso correcto? Si nos basamos en el rendimiento pasado, ahí es exactamente donde estaba cuando el S&P llegó a 4.000. ¡Wow! Así que bueno, esta es mi opinión. Si me preguntan si el S&P 500 puede volver a 4.000 en el peor de los casos, que bueno, solo sería a donde estaba hace unos años, diría que sí. En el peor de los casos, sí. Pero en el gran esquema de las cosas, para mí solo es un gran problema para aquellos que acaban de entrar al mercado. Ya saben, si es que entraron al mercado en los últimos años. Así que, si has estado en el mercado desde la pandemia, o si han estado en el mercado desde 2016-18, eso no es un gran problema. Es malo, pero no increíble. Sin embargo, si me preguntaran si el precio de Bitcoin puede volver a 10.000, que es donde estuvo durante años en 2018-19, un poco en 2020, diría que, si bien todo es posible, quizás esto es mi sesgo hablando, pero diría que es mucho menos probable. Quiero que noten que el mercado de valores ya corrigió más del 10%, bastante importante en términos de mercado de valores. Y si Bitcoin ni siquiera volvió a probar los antiguos máximos, así que eso me hace pensar que si el S&P 500 se corrige y llega hasta 4.800 o 4.700, eso podría romper los antiguos máximos para Bitcoin y podríamos tener esa corrección rompiendo los 69.000. Quizás incluso bajaría lo suficiente para volver a tocar los 40.000 del precio de Bitcoin. Estamos en tiempos de gran recesión a nivel mundial, entonces sería posible. Y luego, asumiendo que Bloomberg Intelligence tiene razón al 100% y obtenemos otra corrección del S&P de 1/3 hasta los 4.000 del S&P 500, entonces creo que es muy posible que en el peor de los casos Bitcoin retroceda al rango de los 20.000, porque nuevamente tenemos un gran soporte que se remonta a años a ese nivel de precios. Y en este tipo de depresión, mi predicción para la depresión global sería esa. Pero de nuevo, quizás esto es solo mi sesgo hablando, pero creo que se puede argumentar basándonos en ganancias o en la capitalización de mercado a las ganancias que gran parte del S&P estaba sobrevalorado en los últimos años, especialmente si las ganancias disminuyeron durante los meses, entonces eso empeora los fundamentos para las acciones, pero los fundamentos para Bitcoin desde los 20.000, pero especialmente desde los 69.000, claramente, y digo claramente con énfasis, han mejorado.
También solo a tener en cuenta, hace unas semanas cuando Trump emitió los aranceles recíprocos oficiales del Día de la Liberación, vimos máximo miedo para Bitcoin, algo que jamás vimos, el máximo miedo en el mercado, y Bitcoin aún marcó un mínimo más alto. Bitcoin continuará marcando un mínimo más alto a menos que rompamos los 73.000 o los 69.000. Hasta ahora no ha pasado. Y si nada más, la liquidez continúa aumentando. La liquidez global está realmente en un máximo histórico en este momento, aumentando bruscamente. Y eso es más que Estados Unidos. Esto se debe a que otros países, no Estados Unidos, sino que otros países están bajando las tasas, haciendo una flexibilización cuantitativa. Lo están intentando. Bitcoin prospera en este entorno. Y voy a dejarlos con una noticia de Altcoin, porque este canal se llama Altcoin Daily. Te suscribes para estar informado sobre qué proyectos continúan creciendo en tiempos bajistas. Vamos a ir con Xborg. Con Xborg están introduciendo tiendas, créditos y cajas de botín. Así que como recordatorio de lo que es Xborg, y por cierto acaban de hacer uno de los proyectos picantes de Coin Paprika, pero Xborg está revolucionando los juegos con identidades de jugador on-chain que almacenan logros de juego y datos sociales. Lo que significa que si eres un gamer, sin importar qué aspecto, qué plataforma o qué juegos estés utilizando, diferentes juegos, puedes tener tu propia identidad de jugador. Eso es valioso para tener tus propios datos e identidad. Su plataforma centrada en la comunidad permite a los jugadores tener una participación en el protocolo sin financiamiento de capital de riesgo, poniendo a los jugadores en el centro de la creación de valor. Y la noticia de hoy es esta: introducción de tiendas, créditos y cajas de botín. Significa que pueden ganar créditos completando misiones, pueden gastar créditos en la tienda y ganar premios increíbles, y reclamar su crédito gratuito y comenzar a ganar. Les dejaré el enlace abajo. Si alguien es alcista en los juegos cripto y quieren aprovecharlo, pueden hacerlo desde Altcoin Daily. Y en sus propias palabras, esta es la primera iteración de nuestra función de tienda y nuestro primer paso en la monetización de aplicaciones para fans. Mejorará con el tiempo con nuevas funciones como la compra de créditos de Xborg o pagos con tarjeta a través de Stripe. Así que amigo, si lo aprovechas hoy, todos nuestros registros recibirán un regalo de bienvenida. Los holders del token XBG y los NFTs de Xborg y los usuarios activos en nuestra aplicación comunitaria y Discord recibirán recompensas de manera regular. Si llegaste hasta aquí en el video de hoy, comenta uva la fruta con V, y deja tu comentario diciendo si crees que es realista pensar que Bitcoin podría llegar a 10.000 de nuevo. Por supuesto, teniendo en cuenta el peor de los casos. ¿Crees que es algo posible? ¿Crees que es realista? Déjalo en los comentarios. Nos vemos mañana.